Hola, buen día. Mi nombre es Ana Victoria Álvarez y en esta videocápsula les voy a hablar sobre la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ya que los derechos humanos forman parte de nuestra vida cotidiana, por lo que es importante conocerlos y saber qué instrumentos existen para protegerlos cuando no son respetados. Uno de los principales instrumentos de protección es la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José, y se trata de un tratado internacional adoptado en 1969, mediante el cual los estados que forman parte de él asumen la obligación jurídica de respetar y garantizar los derechos y las libertades reconocidas en esta convención. Para entender qué protege la convención, veremos 5 ejemplos de derechos aplicables en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, que es el civil, político, económico, social y cultural. Y primero tenemos un derecho civil, el derecho a la libertad personal, que protege a las personas frente a detenciones arbitrarias y garantiza que conozcan las razones de su detención y sean presentadas ante una autoridad judicial. En el ámbito político encontramos el voto y la participación ciudadana, que permiten a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, votar y ser elegidos mediante elecciones libres y periódicas. Como derecho económico está la propiedad privada, cuyo uso y goce están protegidos, incluso cuando el Estado debe afectarla por causa de utilidad pública, debe indemnizar de manera justa. En el ámbito social, la Convención reconoce la protección de la familia y la igualdad de derechos y responsabilidades entre sus integrantes. Finalmente, en el ámbito cultural, establece el compromiso de los estados a avanzar progresivamente derechos relacionados con la educación, la ciencia y la cultura. Estos derechos cuentan con mecanismos de protección cuando el Estado incumple en sus obligaciones, y para ello existe un sistema interamericano de derechos humanos integrado principalmente por 2 instituciones, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a comenzar explicando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta va a estar integrada por 7 miembros elegidos por su autoridad moral y conocimiento en materia de derechos humanos, y su mandato va a durar 4 años y pueden ser reelegidos una sola vez. En este caso es máximo 1 por país. Entre sus principales funciones están la de promover los derechos humanos, elaborar estudios e informes, solicitar información a los gobiernos, formular recomendaciones y recibir y tramitar peticiones sobre posibles violaciones. En pocas palabras, la comisión va a recibir, analizar las denuncias y puede formular recomendaciones a los estados. Y por otro lado, vamos a tener a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí es un tribunal internacional autónomo encargado de aplicar e interpretar la Convención Americana. Y la Corte va a estar integrada por 7 jueces o juezas, elegidos entre juristas con reconocida competencia en derechos humanos. Su mandato dura 6 años y pueden ser reelegidos una sola vez. La Corte desarrolla principalmente 3 funciones: la contenciosa, mediante la cual determina la responsabilidad internacional de un Estado y establece reparaciones; las medidas provisionales para evitar daños irreparables en situaciones de extrema gravedad de urgencia; y la función consultiva, para interpretar la convención y analizar la compatibilidad de normas internas con ella. Ahora que conocemos pues ya la función de estas 2 instituciones, vamos a verlo en un caso más práctico, 2 casos mexicanos, donde tenemos el caso del general José Francisco Gallardo Rodríguez, donde la denuncia se presentó por su encarcelamiento y las represalias que enfrentó por sus opiniones y denuncias dentro del ámbito militar. La comisión concluyó que México había violado diversos derechos e emitió recomendaciones, pero el caso no llegó a la Corte Interamericana. Por otro lado, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, la denuncia se relacionó con su desaparición forzada en el año de 1974, y la comisión llevó el caso ante la Corte, y en 2009 se determinó la responsabilidad internacional de México y ordenó diversas medidas de reparación. La diferencia entre estos 2 casos, aquí lo marqué, es que el caso de Gallardo terminó en la etapa de comisión, mientras que el caso de Radilla pasó a la Corte debido al incumplimiento de las recomendaciones de la comisión por parte de México.
Y pues así podemos entender la relación entre estas dos. La comisión recibe y analiza las peticiones y la Corte actúa como tribunal cuando un caso es sometido a su conocimiento y se cumplen las condiciones correspondientes, porque tampoco es al azar. Por eso, conocer la Convención Americana no significa solo aprender una lista de derechos, sino también saber qué mecanismos e instituciones existen para protegerlos cuando son vulnerados. Como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho, y precisamente por eso existe la Convención, la Comisión y la Corte, para que lo reconocido en el papel, en la Convención, también se respete en la vida real a través de las acciones de la Comisión y de la Corte.